Bueno, muy bien, y estamos de vuelta para este capítulo final de esta serie de episodios acerca de los orígenes de la historia de las relaciones diplomáticas entre dos países emergentes en ese momento, como era Colombia y los Estados Unidos, y lo que significó su historia. Pioneros en relaciones diplomáticas en esta parte o en este continente, pioneros en tener disputas también, y aparte de entender un poco de que las relaciones entre los países muchas veces se hace a partir de las personas y que tal vez no entendemos el por qué en ese momento se vivieron esas contradicciones o esos acuerdos, hoy lo tenemos un poco más claro. Así que vamos a terminar como a dar unas pequeñas conclusiones de lo que fue estos 3 episodios de los orígenes de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y vamos también a hablar un poco más también del presente de esas mismas relaciones. Así que Riley, bienvenido de vuelta. ¿Y qué tenemos para decir el día de hoy? Eh, Buenos días, Andrés, y a nuestros oyentes. Sí, como dijiste, bienvenidos al cuarto episodio del podcast y la conclusión de nuestro primer tema. Entonces, para concluir, vamos a hacer algo que no hicimos en los episodios anteriores, discutir la política actual. Ujú. Mucho ha pasado para afectar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en el último año y último mes, pero no hablar de las varias crisis que han surgido a lo largo del año. Los dos países han experimentado más crisis en solo un año que en todo el siglo anterior. Pero parece que las cosas volvieron a calmarse en esta semana con la reunión entre el presidente Petro y el presidente Trump. Entonces, primero, antes de aplicar la historia, me gustaría preguntarte, Andrés, ¿qué impresiones tuviste sobre ese encuentro? Bueno, pues la verdad superó las expectativas que yo tenía. Yo no quiero aplicar opiniones personales acerca de los dos caracteres o los dos personajes que son el presidente Trump y el presidente Petro, pero pensé que en algún momento se iba a salir de tono esa reunión y pues la verdad fue bastante prometedor que al menos no se hayan insultado y que por el contrario se hayan dado la mano y hayan reactivado estas relaciones. No sé si por primera vez ellos dos pensaron más en sus países que en ellos mismos o en el ego de ellos mismos. Recordemos que son dos personas con egos e ínfulas de líderes y pues, o salvadores más bien. Y tal vez aunque no le guste a muchas personas acá o no le guste a muchas personas en los Estados Unidos que digamos eso de estos dos presidentes, pues a diferencia de los bueno, de un estadista, no voy a decir demócrata, sino de un estadista. Dicen por ahí, Riley, que los estadistas o los presidentes estadistas piensan en las generaciones futuras más que en el presente. Y creo que esta reunión, por primera vez pudimos ver a dos, entre comillas, estadistas hablando y no eh, peleando por, bueno, ahora se llama ex, ¿no? Por ex o por Trump Social. Entonces fue bastante alegador y bastante bueno que haya salido adelante esta reunión. Yo creo que, como siempre, eres demasiado optimista. Me alegra que las cosas hayan vuelto a calmarse entre los dos países y que haya una normalización en esta relación muy tensa, pero no creo que esa reunión marca el fin de los problemas. Pero, pero esto, pero ese tema lo
vamos a discutir en el contexto de lo que aprendimos sobre la historia Ujú. del inicio de la relación bilateral. Entonces, Sí, en los episodios anteriores discutimos cómo empezó la relación con el reconocimiento diplomático por parte del gobierno estadounidense en 1822, el primer choque diplomático entre Simón Bolívar y William Henry Harrison, y un análisis de la ideología bolivariana de Gran Colombia y sus comparaciones y contrastes con el constitucionalismo estadounidense. Entonces, Andrés, antes de discutir esos temas en más detalle, en tu opinión, ¿qué se puede aprender de tales temas en este momento? bueno, pues yo pensaría que la gran moraleja que nos deja esto es sobre todo que en el pasado como ahora se pensaron o se pensó más en el país y en el Estado más que en lo que eran como personas o reflejaban las opiniones los presidentes de ese entonces. Me explico. Em, Cuando todo el mundo tenía miedo de que Bolívar se volviera un dictador y por el otro lado Bolívar tenía miedo de que el sistema de gobierno americano se replicara en Colombia, pues era eso, un miedo. Y sin embargo, em, aprendimos de ese momento que, que nuestros países son distintos y que necesitaban avanzar, pero siempre todo se basaba en el miedo de que regresara las monarquías a Sudamérica y en el miedo de que, bueno, no sé, cómo que el sistema americano viniera aquí a Colombia y se convirtiera esto en un ajedrez, o perdón, en un rompecabezas de países y se dividiera la Gran Colombia, que al fin de cuentas se dividió en países más pequeños. Pero yo creo lo que hay que ver en esto es que eh, la velocidad de los hechos. Hoy todo es tan inmediato que necesitamos personas que razonen mucho más. En ese entonces habían personas que razonaban, pero la velocidad de la comunicación, no sé, tomar un barco, enviar una carta, eh, me imagino que fue lo que causó que tuviéramos alguna disputa en ese momento, porque no creería que tanto como Bolívar como el presidente de los Estados Unidos fueran tuvieran falta de razón. No sé qué opinas de eso. Esa disputa diplomática y su relevancia será la segunda parte de este episodio. Para empezar, creo que deberíamos situar el momento de hoy en el contexto de la historia colombo-estadounidense en su conjunto. Y creo que una buena herramienta para discutir ese tema es la doctrina Monroe, que discutimos en el primer episodio y que se puede decir muestra la evolución del poder estadounidense y sus relaciones con los países latinoamericanos. Como discutimos, la doctrina Monroe fue concebida en 1823 como una expresión, al menos en principio, no en la ayuda militar, de solidaridad con el republicanismo hispanoamericano. A lo largo del tiempo se convirtió en algo más imperialista, expresado plenamente en el corolario de Roosevelt, que afirmaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos de otros países de las Américas. Sí, pero ellos, o sea, la doctrina Monroe era antiimperialista, ¿o no? En su comienzo. En su comienzo estaba en contra del, al menos en contra del imperialismo europeo. Como discutimos
Estados Unidos tenía sus propias ambiciones para expandir y conquistar más territorio en América del Norte. Pero sí, en general, la doctrina Monroe sí empezó como una declaración de solidaridad con el republicanismo independiente en el hemisferio y no del dominio estadounidense sobre los otros países de las Américas. Pero sí, eso cambió luego, porque eventualmente a principios del siglo XX, Estados Unidos se había convertido en un poder y sí, con eso la doctrina también se evolucionó en algo más abiertamente imperialista. ¿Cuál es el nombre de Monroe? ¿James Monroe? Ye- Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado de la doctrina Monroe hoy? El gobierno de Donald Trump, con respecto a sus recientes acciones en Venezuela, ha afirmado su compromiso con la doctrina, pero ¿con cuál versión? Monroe. Ese es un nombre tonto y no lo voy a utilizar. Pero Creo que es seguro decir que la política de ese gobierno con respecto a América Latina no tiene mucho en común con la doctrina como articulada originalmente por James Monroe y John Quincy Adams. Es agresivamente intervencionista y no trata a los países latinoamericanos como hermanas repúblicas, sino como países dependientes cuyos destinos deben ser controlados por los Estados Unidos. En ese respecto, tiene más en común con el corolario de Roosevelt. Sin embargo, hay diferencias claves que distinguen el corolario de Roosevelt, el corolario de Trump del de Roosevelt. Primero, la política de Trump ha sido mucho más corrupta e interesada. Trump apenas ha ocultado que está motivado principalmente por su propio beneficio político y personal, sin importar los intereses estratégicos de Estados Unidos ni el bienestar de los países afectados. Otra distinción es que, aunque el corolario de Roosevelt representaba el ascenso de Estados Unidos como un poder mundial, el de Trump indica un declive en el poder e influencia de la República Norteamericana. Es la degradación de Estados Unidos de una superpotencia mundial a un mero poder hemisférico. Sin embargo, pero no, o sea, no, tampoco lo pongamos en esos términos, o sea, yo también creería que la reafirmación, aparte de todo, tienes que pensar una cosa, Riley, y es que, eh, pues, las naciones se alinean al poder más cercano o se alinean con el poder más grande que hay. Una superpotencia debe ser poderosa para tener otros países aliados. O sea, eso no es inocultable. Podemos hablar del respeto, podemos hablar de el principio de independencia de cada país, pero en la realpolitik todos tenemos que alinearnos a alguien o a algo. No sé, mi pero opinión el como, problema con eso es que Trump ha alienado a los aliados y socios de Estados Unidos. No tenemos tiempo para discutir todas las razones, porque ese podría ser el tema de un podcast de derecho propio. Basta con decir que desde su primera campaña presidencial, Trump ha criticado, despreciado y socavado a las alianzas y colaboraciones que han formado gran parte del base de nuestro estado como superpotencia. Y Colombia es un ejemplo de eso. Disputa con Petro no es la única razón por la que ha abonado a la ayuda a Colombia, pero ese tema también merece su propio episodio. Otro problema es que Trump no parece no entender que su política ha debilitado al país, porque él ve el poder puramente en los términos de la fuerza. No entiende que Estados Unidos
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido más poderoso con amigos, con aliados. Él es básicamente es un matón y solo un matón. Mm. Y esa política, como dije, ha degradado el Estado de Estados Unidos en el escenario mundial. Ah, Yo considero otra cosa. O sea, yo considero que lo que ha hecho Trump, de cierta manera, es exponer lo que todos ya sabíamos. O sea, el presidente Biden fue un presidente muy respetuoso y admiramos al presidente Biden por ser precisamente el líder del mundo libre. Trump no es el líder del mundo libre. En- Se y perdió esa posición, exactamente. pero, Y pero, esa es una degradación del Estado pero, del país. pero, digamos que no sé cómo lo vayan a entender las personas que nos escuchan, pero Estados Unidos estaba perdiendo la batalla con China. Estaba perdiendo la batalla pues hasta con el mismo Rusia, porque a diferencia de los Estados Unidos, tiene instituciones robustas y fuertes, tiene Senado, tiene, bueno, eh, a quién reclamar o quién controlar. China es una sola institución vertical que depende de un presidente y la primera regla de ellos es China primero. Y si me preguntan a mí con quién se quiere alinear, mil veces me alinearía con los Estados Unidos que no con China. O sea, Sí, y eso es lo que estoy diciendo. Estados Unidos no es China y su poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha derivado de un sistema de una red de alianzas y amistades con otros países. Y entonces, como dije, con eso representa la destrucción de tales alianzas representa un desclive del poder estadounidense. Y esa es la diferencia entre el corolario de Trump y el corolario de Roosevelt. Uno representa un Estados Unidos ascendiente y otro un Estados Unidos degradado. sin Bueno, embargo, considero que es un logro, porque hacer que la OTAN o Europa despierte a, a que se debe rearmar y ser independiente en cuanto a la seguridad, pues es que mire, mire, Riley, yo no sé en los siguientes 4 o 5 años de aquí al 2030, ¿cómo piensa el planeta superar a China? O sea, Europa, un país envejecido, se quedaron atrás de la manufactura o creación de transistores, bueno, como se llame. Em, Se quedaron atrás de la energía solar, se quedaron atrás en tecnologías, en todo. Solo son un montón de pensionados que tienen suficiente dinero para gastar y, y, y pues los Estados Unidos, digamos que aún tiene mucha población, es la primera potencia, pero incluso ustedes en cuanto a manufactura se quedaron atrás y China está copando todos los espacios, es un monstruo gigantesco, para bien o para mal. ¿No ¿y qué? creerías? O sea, que de todas maneras Estados Unidos debería de haber despertado ante eso. O sea, lo que hizo Biden de apostarle a la fabricación de chips de última generación, traerse a TMC de Taiwán, eso se me hizo maravilloso. La inteligencia artificial, yo quiero saber qué motores de inteligencia artificial tiene Europa, por ejemplo, ninguno, solo está China y Estados Unidos. Y creo que se debe plantar cara como potencia a lo que viene. O sea, no solo militar, sino en los otros aspectos, porque es que Estados Unidos se quedó solo en ser potencia militar y ya.
Hace 50 años, hace 100 años, todos los productos que nosotros consumíamos en Colombia eran americanos, todos. Y nosotros siempre decíamos, si es americano es bueno, si es americano es high quality, si es americano, nosotros decíamos eso. Ahora ya no consumimos nada de Estados Unidos, a no ser redes sociales, y todo es chino a nuestro alrededor. A nosotros, nosotros no tenemos poder de manufactura. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos no abre fábricas así como de pronto un México, que es un pequeña China, en Colombia o en países latinoamericanos? ¿Por qué no nos usan así, por ejemplo? Si Trump es un gran businessman, ¿por qué no empiezan a diversificar en nuestro continente? Bueno, y para que a Riley se le baje un momento la excitación, vamos a terminar este podcast. Vámonos a un break y ya regresamos. Muy bien, y estamos de vuelta una vez más con esta serie de episodios acerca de las relaciones internacionales y nos quedamos en un tema muy importante que es la doctrina Monroe, algo que hoy incluso está muy de moda en la actualidad, aunque con otros nombres. Sin embargo, pues, ¿en qué quedamos, Riley? ¿Qué opinas tú? Bueno, para concluir mis pensamientos sobre el estado actual de la doctrina Monroe, supongo que debo decir esto. El corolario de Trump, igual que muchos aspectos de su política exterior, se basa en una contradicción fundamental. Quiere que Estados Unidos sea un poder respetado y temido, pero a la vez quiere que retroceda del mundo y de los compromisos que nos hizo una superpotencia en primer lugar. Entonces, sí, es mi pensamiento final sobre ese tema. Entonces, siguiendo adelante, llegamos al tema de las disputas. Una pregunta. Nunca se tuvo miedo acerca de, pues obviamente la doctrina Monroe es para que no haya un imperialismo en Américas o en las Américas o en América Latina, pero ustedes En, siempre, en o sea, su sentido original para prevenir el imperialismo europeo. europeo en su totalidad, pero nunca se habló, por ejemplo, del imperio portugués. Pues ellos, yo no hay, que, creo que, que fue que, el que, único que en ese monarca momento ya existía. Existía en, bueno, propuso y articularon la doctrina Monroe en primer lugar para como mensaje en contra de la Santa Alianza que había amenazado con reconquistar las repúblicas independientes que anteriormente habían sido colonias españolas. sí, Entonces, fue originalmente fue una respuesta a esa amenaza específica. Entonces, sí, en su sentido original nunca tuvieron estaba miedo de Portugal. en contra del imperialismo europeo, pero luego se evolucionó como una justificación para el imperialismo estadounidense. Ujú. Correcto. Entonces, otras preguntas sobre la doctrina Monroe en la historia o en el presente. No, pues en el presente tengo muchas, pero pues en la historia ya creo que quedó todo más que Bueno, dicho. bueno, siguiendo adelante, llegamos al tema de las disputas. A nivel superficial hay muchas diferencias entre la confrontación entre Bolívar y Harrison y la entre Petro y Trump. No obstante, creo que el ejemplo histórico de desempeño de Harrison en Colombia y las acusaciones en su contra de injerencia en la política colombiana
puede enseñarnos algo sobre la injerencia en la política de otro país hoy, porque tanto Petro como Trump han sido el objeto de tales acusaciones. Entonces, primero vamos a discutir la acusación de injerencia contra Petro. En septiembre del año pasado, el presidente viajó a Estados Unidos para intervenir por última vez ante la ONU y durante su tiempo en Nueva York participó en una protesta pro-Palestina en la que, además de condenar el genocidio en Gaza, pidió que las tropas estadounidenses, abro comillas, no apunten contra la humanidad, cierro comillas, y que desobedecieron a Trump. Como se sabe, esas palabras le costaron a Petro su visa. El Departamento de Estado calificó la declaración de Petro como incendiaria y varios comentaristas en los medios colombianos la caracterizaron como una injerencia en los asuntos de un país extranjero. Y tampoco sirvió de nada porque el traductor ni siquiera tradujo lo que él dijo en ese momento. Pero eso no es excusa para los medios colombianos. No obstante, aunque se puede decir que su comportamiento no era adecuado ni digno de un jefe de Estado, es discutible si lo que dijo realmente constituye una injerencia. Yo creo que sí, fue una injerencia y una Como imprudencia. una imprudencia, sí, pero una injerencia, ¿crees? Claro, porque digamos lo que no hay nada más que duela dentro de las relaciones diplomáticas que se hable al mando militar o a las tropas. Acá pasó precisamente la primera gran crisis que hubo entre Uribe y Chávez. Fue precisamente eso, que Chávez de un día para otro empezó a llamar a los generales colombianos. De hecho, creo que llamó a un general. Pues no llamó un modo de preguntar, ni mucho menos, sino tal vez fue la personalidad que tenía Hugo Chávez como presidente de Venezuela era muy esporádica y muy errática, tal vez, y muy folclórica. Y inmediatamente la Casa de Nariño conoció que el presidente de Venezuela estaba comunicándose con un general. Inmediatamente ellos rompieron relaciones y se fue a crisis. Se fueron a crisis los dos países. Es muy celoso uno hablarle a las tropas. O sea, uno puede sí hablar de la ideología, de los derechos humanos, pero ya entrar en un contexto de hablarle a mis hombres o a mí, eso sí ya es eh, del resorte del jefe de Estado y aparte de todo del comandante y jefe. Bueno, para mí es un poquito más ambiguo porque Petro primero no habló así con generales y además no creo que el significado de su declaración fue tan claro. Si su intención fue simplemente recordar a los militares estadounidenses su deber de no cumplir con órdenes ilegales, eso no creo que habría sido injerencia, sino una declaración de hechos, porque sí, eso es un hecho. Pero si Petro hubiera sido más cuidadoso con dicha declaración, no creo que el resultado hubiera sido diferente. Después de todo, como hemos visto, un grupo de congresistas demócratas publicó un video en el que lo hicieron. Recordaron a los militares de esa obligación de cumplir con la ley. Y después de eso, el gobierno empezó a perseguirlos legalmente. Sí, recientemente hubo la noticia de que el Departamento de Justicia no logró convencer al gran jurado, pero bueno, intentó perseguirlo. Y además, como se sabe, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha amenazado públicamente al senador Mark Kelly por su participación.
Sí, hay ese drama. Mm. No, pero es que, no sé, cuando entra la política en este juego de las declaraciones, uno puede tomarlas del sentido que uno quiera, ¿no? O sea, se han hecho más declaraciones. Yo he escuchado senadores americanos haciendo peores declaraciones y nunca se ha tomado tan, no sé, o tal vez en otros gobiernos no se tomaba tan en serio, pero el estado de Trump no entiendo por qué ese ser tan celoso en cuanto a lo que digan o hablen la oposición en contra de él. Bueno, en el caso de Mark Kelly, el senador ha afirmado que Trump y Hegseth están intentando intimidar sus críticos y particularmente otros militares en retiro. Bueno, pero entonces, bueno, por Sí, otro lado, existe la amenaza de la interferencia estadounidense. Durante las crisis recurrentes del último año, una pregunta frecuente ha sido la posibilidad de que Trump interfiera en las elecciones de Colombia de este año. Petro y sus aliados como Iván Cepeda han afirmado la existencia de una injerencia estadounidense. Tal afirmación no carece sentido. En el último año, el gobierno de Trump ya se ha metido en la elección presidencial de Honduras para apoyar al candidato de derecha Nasri Asfura. Aunque el gobierno estadounidense negó ante la OEA haber interferido, es innegable que Trump hizo en claro su preferencia antes de la votación. Con respecto a la elección presidencial de Colombia, Trump todavía no ha expresado preferencia por un candidato en particular. He escuchado especulaciones en las conversaciones mediáticas. Algunos comentaristas han propuesto a Juan Carlos Pinzón como el candidato preferido de Trump, pero no estoy de acuerdo con ese análisis. Es más probable que Pinzón sea el candidato preferido de Marco Rubio y no se debe confundir las preferencias de Rubio con las de Trump. pero digamos que Trump, hasta este punto, creo que confía mucho en Marcos Rubio. Aparte, Marcos Rubio, pues, mal que Marco bien, Rubio no es, well, ha demostrado no ser tan mal funcionario, pues, a comparación de los otros que ha tenido, pues. es el mejor cualificado para su cargo de todos los secretarios de gabinete de Trump, pero no es el más confiable. Si Trump tiene una mano derecha, probablemente eso sería Stephen Miller, alguien muy Steven, diferente. Steven Miller es el de. ¿Qué cargo tiene Steven Miller? Es el adjunto jefe de despacho, arquitecto de la política migratoria. Con respecto a las elecciones de Colombia, dudo que Trump estoy muy familiarizado con los candidatos actuales para la presidencia. Hay demasiados y él no sabe mucho sobre Colombia o su política. No obstante, estoy seguro de que en caso de una votación de segunda vuelta entre un candidato de izquierda y uno de derecha, su preferencia estará clara. Y el pueblo colombiano lo sabrá. Bueno, Pues no sé, pero me imagino que a Trump le pasarán como todo una carpeta con opciones, ¿o no? Y Pinzón, al haber sido embajador de Colombia en Estados una Unidos, carpeta con opciones. Trump odia leer. con imágenes. Entonces, Ah, probablemente solo comentaría sobre su aspecto. Ah, bueno, antes de seguir adelante, creo que hay otro elemento importante que debemos discutir, el de los embajadores. La competencia de un representante diplomático vale mucho para sostener una relación bilateral, como vimos en la historia.
Manuel Torres estableció la relación entre Colombia y Estados Unidos y William Henry Harrison la puso en peligro. Y teniendo eso en mente, cabe destacar el papel de los distantes sucesores de Torres y Harrison, el embajador colombiano Daniel García Peña y el embajador encargado estadounidense John McNamara. A lo largo de las crisis recurrentes del último año, estos embajadores, según se informa, han trabajado sin descanso para evitar que la situación se salga por completo de control. No les envidio, no puede ser fácil mantener una relación diplomática entre dos naciones y a la vez tener que responder ante personas como Gustavo Petro y Donald Trump. Dicho esto, tengo malas noticias. Más. ¿Qué podría Durante, salir peor? durante toda esta crisis, el jefe de la misión estadounidense en Colombia, como dije, ha sido John McNamara, el encargado de negocios. McNamara, sin duda, es alguien con todas las cualificaciones profesionales para ejercer el cargo de embajador. Es un funcionario de carrera del servicio exterior que ha tenido responsabilidades en temas como los consulados, el narcotráfico y el acuerdo de paz con las FARC. No obstante, McNamara es el embajador encargado porque actualmente no hay un embajador confirmado. El actual nominado para el cargo de embajador estadounidense es Dan Newland, un ex policía y abogado de lesiones personales que alcanzó prominencia como donante político. Sí, es una hoja de vida delgada para un embajador. Quizás te preguntes qué ideas tiene Newland sobre la política exterior en general y las relaciones colombo-estadounidenses en particular. Pues Recientemente, Newland compartió sus ideas sobre los asuntos más importantes en Colombia durante una discusión moderada por el senador de Florida, Rick Scott. En esa charla, Newland opinó sobre los ataques contra las narcolanchas. Dijo, abro comillas, ¿cuántas embarcaciones hubieran llegado a Estados Unidos, transportado esa cocaína posiblemente mezclada con fentanilo o otras drogas? Están matando a nuestros estadounidenses. Más de 100,000 estadounidenses mueren solo por sobredosis de fentanilo cada año. ¿Qué cantidad de esas drogas ya se habría filtrado en nuestro país? Todo. Cierro comillas. Bueno, como se sabe, el fentanilo no proviene de Colombia ni de Venezuela. Además, la mayoría de la cocaína traficada por el Caribe, en donde se han atacado la mayoría de las narcolanchas, termina en Europa. Entonces, simplemente, su declaración simplemente es falsa. Totalmente. Y Bueno, aparte de todo, ah, los componentes químicos del fentanilo prácticamente lo están trayendo directamente de China, ¿o no? de China a través de México. Mm. Bueno, no puedo desmentir cada mentira jamás pronunciada sobre ese tema, pero es importante que los colombianos sepan que esto es lo que dice el presunto próximo embajador. Sí, él probablemente representará a Estados Unidos en Colombia. ¿Y él sabe dónde queda Colombia, por lo menos? No sé. Bueno, tiene, aparentemente, tiene propiedad en Colombia. Oh. Um, bueno, otra cosa es que durante esa discusión él elogió la política arancelaria de Trump y cómo supuestamente otros países vinieron arrodillados ante el gobierno de Trump. Sí, esa es la actitud del presunto próximo embajador, que otros países se deben arrodillar. Es una Bueno, posición muy americana. no quiero despreciar a Newland demasiado. Espero que si asume el cargo de embajador,
la relación bilateral se mantenga bien. No obstante, es innegable que hay señales preocupantes. Sí. Otra cosa que es parte de una tendencia del actual gobierno de nominar a los partidarios y amigos de Trump con importantísimos cargos diplomáticos. Reíste sobre la posibilidad de un abogado de lesiones personales en el cargo, pero ¿Y ya hay de qué estado es él? de Florida. Oh, Florida, man. Sí, no estoy seguro si hay otros abogados de lesiones personales, pero hay muchos del mundo de los bienes raíces. Algo que no es sorprendente porque ese es el mundo de Trump. Un ejemplo de eso es Steve Witkoff, el enviado especial para el Medio Oriente, y también Vladimir Putin. Él está encargado de negociar la paz en el Medio Oriente y en Ucrania. Pues yo creo que por eso es que necesita uno que sepa de bienes raíces. Está negociando el 23% de Ucrania. Aparte de que cómo es posible que va y se presenta con Putin a un primer encuentro y va sin traductor. Y el traductor de él era una espía rusa. O sea, él debería haber ido con un traductor de la embajada ante Putin, imagínate. Sí, es lo que se esperar con un magnate de bienes raíces. Otro ejemplo de eso es Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, yerno de Trump. Ahora es el embajador en Francia. Jared, Y no, Charles, su ah, padre. Ni su falta de experiencia ni sus antecedentes penales eran obstáculos para su confirmación. Si Trump lo indultó durante su primer mandato, pero fue un caso de alto perfil. ¿Has oído del caso penal de Charles Kushner? no. Oh, man. Bueno, creo que necesitaremos un episodio corto especial para discutirlo, porque no tenemos tiempo ahora, pero es una historia divertida. Es horrible, pero a la vez muy graciosa. Es como una película de los hermanos Cohen. Ah, lo, lo, lo Esa es la discu- mejor referencia. lo discutiremos luego. Ok, Rally. Pero, Bueno, toda forma, para concluir esa parte, toda forma parte de una degradación sistemática del aparato de política exterior estadounidense, junto con la investigación del servicio exterior en general y de organizaciones como USAID. Pero, ¿qué, quieres un descanso? sí. ¿Qué tal si vamos a un break y ya regresamos más con esta emocionante charla acerca de nuestras relaciones internacionales? No. Bueno, muy bien, y estamos de vuelta una vez más después de un pequeño break con Riley y lo que son las interferencias entre los gobiernos, sobre todo entre los Estados Unidos y Colombia. Bueno, y entonces, Riley, ¿en qué íbamos nosotros? Bueno, siguiendo adelante, debemos discutir el tema de los sistemas políticos y constitucionales. En el último episodio hicimos un análisis de las teorías constitucionales de la época de las revoluciones, de las épocas fundacionales de Estados Unidos y Colombia. En particular, discutimos las ideas contrastantes de Simón Bolívar y James Madison sobre cómo gobernar una república grande y diversa. Curiosamente, como discutimos, el sistema multipartidista que Colombia ha tenido desde la adopción de la actual constitución es más madisoniano que el sistema bipartidista de Estados Unidos, aunque Estados Unidos todavía tiene la constitución concebida por el mismo Madison. Y
Además, la actual constitución de Colombia reemplazó una constitución que era en muchos aspectos bolivariana. Entonces, en tu opinión, como colombiano y como alguien que ha estudiado y vivido la política colombiana, ¿cómo ha funcionado el actual sistema partidista colombiano como instrumento para mantener la república? ¿Te refieres como al sistema que ha funcionado? Sí, sí, porque en el último episodio discutimos las ideas, sí, las ideas de cómo mantener una república grande y diversa. Y en tu opinión, ¿cómo ha funcionado la actual constitución, el actual sistema político colombiano en ese respecto? Bueno, Riley, lo que pienso que ha ocurrido con el multipartidismo en Colombia es que al principio trató de apegarse mucho a, a lo que el mismo Madison expresó, que una manera de cierta manera, eliminar la tiranía es cuando hay múltiples facciones que digamos que se neutralizarían entre sí y no se alienarían con una sola facción. Mientras pues en Estados Unidos aún existe el sistema bipartidista. Pero para efectos de Colombia lo que se ha hecho es que se ha expandido por así decirlo, el mercado electoral con muchos nombres. Voy a nombrar un par de partidos. Por ejemplo, el Partido Verde, que como tú sabrás, en los noventas en Europa fue bastante fuerte este movimiento ecologista, por así decirlo, sobre todo en Alemania, después de la caída del muro, y que, digamos, nosotros recibimos esa onda verde como tal, que, que llegó al país y fue un partido que nació con mucha esperanza en las personas. Pues finalmente cuando llegan a la Cámara de Representantes o al Senado, tienen que terminar alineados o con el gobierno o en contra. Entonces, eh, digamos que no hay un ideario o un idealismo político de una facción, de un partido. Otros, por ejemplo, no sé, los partidos que vienen de parte de los indígenas, creo que es el movimiento alternativo indígena, bueno, em, también los movimientos que son de las comunidades afros, generalmente terminan siempre alineados con alguna facción y aunque no lo creas, solo hay dos corrientes dentro de un congreso, es o pro gobierno o en contra. Y cuando hay muchos partidos, los partidos muchas veces pierden la eficiencia a la hora de seleccionar a sus mejores candidatos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, al haber solo dos partidos, pues la escogencia de candidatos es más rigurosa, mientras que aquí prácticamente en las elecciones pasadas ingresaron nuevos partidos, em, nuevas alianzas o pactos, o bueno, como tú sabes, en las elecciones también se pueden entre partidos hacer coaliciones, que está permitido. Entonces, digamos que se genera ese mercado de muchos políticos con, pueden que todos tengan ideas diversas, pero al final del día terminamos siendo ante el Congreso y en el mismo gobierno, terminamos siendo solo dos corrientes y haciendo coalición. Sin ir más lejos, dentro del Congreso, los congresistas digamos que se reúnen para votar un proyecto, para hundirlo o para avanzar, y pues esto generalmente se ganan o se hunden los proyectos es gracias a prebendas, contratos
o pues ayudas como tal. Entonces, no hemos visto ese avance significativo en lo que tiene que ver la agenda de un partido, por ejemplo, y vuelvo a repetirlo, ¿qué agenda ha avanzado con los indígenas, con las comunidades afros, o por ejemplo la agenda ecologista de Colombia? Ese sería como mi punto de vista. Entonces, ¿crees que ese sistema tan adecuado para prevenir el autoritarismo también obstaculiza las reformas deseadas o necesarias para la sociedad colombiana? Pues, o sea, en un principio eh, es bueno que existan muchos partidos, es debido a que, eh, según lo que decía Madison, de frenar el autoritarismo, en cierta manera se lograría o se logra, es porque estos mismos partidos o estos mismos representantes, eh, digamos que si no logran su cometido de tener una cuota burocrática dentro de un gobierno, pues se pasan al bando opuesto y listo. Entonces, al gobierno le queda más difícil controlar o ser autoritarios, si es el caso, porque tendría que tener contento a todos los partidos y eso es materialmente imposible. Me explico. Voy a nombrar un partido X, no sé, eso es un caso hipotético, claro está. Por ejemplo, Cambio Radical. Le dice al presidente, yo quiero el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Educación, pero también está el Partido Liberal. Le dice, no, yo quiero el Ministerio de Trabajo o yo quiero planeación. Y así se presentan los voceros ante un presidente, todos pidiendo, obviamente, su cuota burocrática y, pues obviamente un presidente les pide a cambio que lo apoyen en todos sus proyectos y para que, pues, mm, dicho de otra manera, para que él pueda ejercer su autoridad, pero no hay manera de que un gobierno le pueda dar a todos cabida dentro de un gobierno y los pueda tener contentos. Entonces, siempre va a haber un contrapeso. Y en ese sistema, digamos que sirve que tengamos tantos partidos en un Congreso para que, pues, aunque no lo creas, al no estar contentos todos le hagan contrapeso a un gobierno y no tengamos autoritarismo como tal. Vale. Entonces, porque hemos mencionado el autoritarismo, tenemos otro tema político, el autoritarismo o la dictadura. Vivimos en medio de un retroceso democrático mundial en el que el autoritarismo ha ganado terreno. Desafortunadamente, hay tantos regímenes autoritarios en el mundo en este momento que no tenemos tiempo para discutir más que una fracción de ellos. Entonces, solo hablaremos de ellos si tienen alguna relevancia para Estados Unidos y Colombia en general, y para Trump y Petro en particular, y los con relevancia en comparación y contraste con las ideas de la monarquía o despotismo ah, de la época de la Gran Colombia y la fundación de Estados Unidos. Sin embargo, quisiera apuntar, Riley, que Bolívar tenía razón en algo, y es que, esto suena, lo que voy a decir está totalmente en contravía de mis principios, totalmente en contravía, y lo quiero dejar claro, pero yo creo que él entendía que una mano dura muchas veces es necesaria para gobernar en ciertos eh, países o en ciertas circunstancias políticas. Yo me imagino que tú vas a darnos algunos ejemplos, pero yo quisiera adelantarme em, en lo que ha pasado en ciertos regímenes, que el orden se ha impuesto a la fuerza. O sea, bueno, pues, Pero ah, como discutimos,
el autoritarismo bolivariano del mismo Bolívar durante la época gran colombiana y luego bajo el conservadurismo tenía más éxito en provocar rebeliones que derrotarlas. Ah, no, sí, totalmente de acuerdo. O sea, em, en, en Colombia, por ejemplo, no ha avanzado los proyectos de mejoras salariales o en la salud. Independientemente, no voy a opinar si son buenas o malas, pero pues esa es la democracia, ese es el debate. Ahora, hay países, y permíteme que lo diga de esta manera, que toda la vida han requerido de una imagen fuerte de un presidente. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es Rusia. O sea, si Rusia hubiera tenido un multipartidismo abierto y los partidos fuesen fuertes, no, yo creo que nunca hubiera existido una invasión a Ucrania. Pero el pueblo ruso es enamorado de la imagen de un hombre fuerte, ¿no crees? Ah, bueno, y vamos a discutir en un rato es eso, porque con las dictaduras, particularmente las dictaduras modernas, la imagen es solo eso, una imagen. Bueno, pero siguiendo adelante, con respecto a los líderes actuales, Trump no ha ocultado su admiración por líderes autoritarios como Vladimir Putin, Kim Jong-un, Mohammed bin Salman, Xi Jinping y Viktor Orbán. Desde su primera campaña presidencial, ha dejado en claro sus aspiraciones autoritarias y su desdén por el orden democrático mundial. Durante su segundo mandato, esa tendencia ha sido cada vez más descarada. Han invocado la ley de enemigos extranjeros para implementar su política migratoria draconiana y la ley de poderes económicos de emergencia internacional para su política arancelaria. Petro también ha sido criticado por su uso del poder ejecutivo, ha emitido varios decretos, más recientemente con respecto al salario mínimo. Y de hecho tengo una otra pregunta para ti sobre la política colombiana. Con respecto a Petro, ¿crees que que él siempre deseaba actuar así o solo empezó a utilizar más medidas ejecutivas tras como los decretos o como amenazar con convocar una constituyente solo después de que tuviera tanta dificultad con aprobar su agenda en el Congreso? Pues em, yo considero que la situación de Petro es que él ganó el gobierno, pero en sus primeros 2 años no tuvo el poder. Una cosa es ser el jefe de gobierno y otra cosa es, obviamente, el poder de ejecutar, el poder de hacer. Em, Él ha venido cambiando funcionarios. Creo que tiene el récord de cambio de ministros, que para mí no es bueno, pero digamos que está trayendo nuevos funcionarios para tratar de ejecutar sus medidas, pero mm, él hace esos apuntes a la calle y lanza al Senado a, como ante la opinión pública para ejercer presión sobre sus medidas. Y creo que como presidente es un gana-gana completo. Por ejemplo, acabo de pasar con el salario mínimo, lo incrementan el 23%, una medida para muchos eh, extremada, para otros necesaria.
pero inmediatamente todo el mundo, las organizaciones y los partidos en contra de él empezaron a demandar la medida. Y lo primero que sale Petro a la plaza pública es a llamar a protestas, a llamar a la gente a las calles y a decir que las élites están en contra del trabajador y toda esta demagogia que siempre se emplea, que yo no estoy de acuerdo, no me gusta la demagogia porque siempre es la lucha de clases y nos enfrenta a esa discusión, pero se pierde el verdadero debate de si la medida es buena o es mala. No sé si tal vez me he querido hacer entender. Cuando él llama a una constituyente, así sepa que va a perder, que no se puede hacer, igual salir a la plaza pública a hablar ya es una ganancia para él porque digamos que le ha dado esa narrativa o ese storytelling de que él es el hombre de la calle, el hombre del pueblo. Entonces muchas veces él se, aunque no lo creas, Riley, él se enfrenta a él mismo. Él se enfrenta en contra de su propio gobierno en su discurso y logra la aceptación del pueblo, porque dice, oiga, el presidente está luchando por nosotros, pero él es el presidente y él es la cabeza de gobierno. Entonces, eh, ese enfrentamiento es el que nos lleva a que esté cerrando con unos altos índices de favorabilidad en su último año, sus últimos meses de gobierno. Bueno, Relly, ¿y qué tal si dejamos esta conversación por este momento acá y ya regresamos mientras nuestros oyentes pueden ir a tomarse un delicioso café colombiano con un buen bagel o con algún panecillo mientras regresamos con esta discusión tan importante para que todos entendamos cómo funciona un gobierno y cuál es la historia detrás de los gobiernos, porque no es simplemente hablar en las calles de lo que nosotros nos venden las noticias, sino saber el por qué ocurren las cosas. Entonces, ya regresamos. Bueno, y regresamos después de este pequeño break, en el que seguimos analizando el sistema multipartidista. Sí, Ah, bueno, entonces llegamos al segmento final de este episodio y esta serie de episodios. Bueno, para concluir, o antes de concluir, debo señalar lo obvio. Ah, es que no deberíamos esperar que, tras la reunión entre Trump y Petro, no deberíamos esperar que los presidentes aprendan mucho de la historia de la relación bilateral. Ojalá que no necesite explicar demasiado la inutilidad de esperar que a Trump aprenda de la historia de cualquier país. Según se informa, él odia leer y personalmente dudo que sepa dónde está Colombia en un mapa. Ah, de pronto señala Colombia. sí, en uno de sus tweets sobre la revocación o sobre las sanciones contra Petro, sí, sí, él lo hizo. Bueno, y sí, creo que sí, durante la reunión, si Petro mencionó a Bolívar, Trump probablemente creía que se refería a un futbolista. Bueno, Petro, por su parte, ha invocado la historia colombiana de maneras curiosas y bastante contradictorias. Como ex miembro de la extinta guerrilla del M-19, ha citado con frecuencia el legado de Bolívar como revolucionario. Incluso ha invocado curiosamente la guerra de la muerte, uno de los aspectos más controvertidos de la carrera de Bolívar, que algunos sostienen que mancha su legado.
No, y obvio, porque sacó la bandera. Creo que esa bandera la enarboló Bolívar. Y esa misma bandera la estaba usando Diosdado Cabello antes de que Trump los bombardeara. Bueno, incluso Petro incluso se metió en un debate en Twitter con, con el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, sobre ese legado. Moreno lo acusó de traicionar el legado de Bolívar. Um, Bernie Moreno, que también asistió a la reunión entre Trump y Petro como uno de los dos primeros colombo-estadounidenses en el Senado de Estados Unidos. Um, muchos, bueno, otro pensamiento. Sí. Muchos comentaristas y políticos colombianos han debatido entre sí quién supuestamente ganó la reunión, Trump o Petro, y eso no me gusta. En sentido más amplio, la idea de que podría haber un ganador en una disputa entre aliados y socios es simplemente absurda, por, por decirlo lo menos. Las rupturas en las relaciones diplomáticas y comerciales y de cooperación defensiva solo han producido perdedores en ambos países. Pero, no obstante, si hubo un perdedor de la reunión, fue Bernie Moreno, debido al comentario de Trump sobre sus raíces, porque Trump, según Petro, según el embajador García Peña, supuestamente le dijo a Moreno, eres colombiano, creía que eras italiano o algo así. No, y sobre todo Moreno, un apellido italiano. Moreno. Y varios periodistas y comentaristas colombianos se han preguntado si Moreno ha ocultado su origen colombiano. Um, bueno, desafortunadamente no tenemos tiempo para discutir ese tema con mayor profundidad. Quizás dedicaremos otro episodio especial a ver si él de verdad ocultó ese origen. Pero, Perfecto. bueno, la interpretación de Petro del pasado está más arraigada en la mitología que en la historia. Es una visión que históricamente no ha contado con suficiente rigor ante las fallas y contradicciones de Bolívar y del proyecto Gran Colombiano. Pero bueno, mi conclusión es que aunque nuestros líderes actuales probablemente no aprenderán mucho de la historia, nosotros no tenemos que cometer el mismo error. Podemos leer y podemos buscar información nueva que cuestiona nuestros preconceptos sobre el mundo. No solo es una posibilidad para nosotros, sino también un deber, ya que somos ciudadanos de países democráticos y elegir a nuestros líderes, nuestros gobiernos, es nuestra responsabilidad. Correcto. Entonces, sí, para nuestros oyentes que aprendan, lean un libro. Entonces, Andrés, ¿tienes pensamientos finales sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos en el pasado o en el presente? Podría decir que sí. Somos, quisiera dar la frase que tiene una canción eh, de Pink Floyd que se llama Wish You Were Here. Wish You Were Here, que dice, somos dos pequeños jugando en una pecera. Así son las relaciones de Estados Unidos y Colombia. Hmm. Somos dos en la historia, ¿no? Éramos dos niños jugando en una pecera, ahora estamos en un gran mundo.
y lamentablemente nuestras relaciones aún se basan en las decisiones o los estados de ánimo de dos personas muchas veces. Si Trump nos envía un avión lleno de inmigrantes a Colombia y Petro a las 3 de la mañana pone un tuit que devuelve el avión, ya tenemos un problema. Y es dos personas, no es una democracia completa, un sistema, sino son dos personas. Entonces, ojalá que se perfeccionara ese sistema y que dos personas dejaran de ser tan impulsivas y fueran un poco más pensantes. Creo que deberían de también pensar eso estos dos dirigentes de nuestros países. Sí. Y es un peligro más del autoritarismo. Correcto. Bueno, Bueno, como muchas gracias. para mis pensamientos finales, me gustaría decir algo. Me hubiera gustado discutir otros temas de la historia de Estados Unidos y Colombia durante la época gran colombiana. Temas como otros aspectos de la ideología de Bolívar. Hay mucho más que discutir, pero tuve que limitar la discusión a lo que tenía más relevancia para Estados Unidos y por eso discutimos principalmente temas como el centralismo y federalismo y teorías constitucionales. Además, otro tema interesante hubiera sido las relaciones raciales y cómo Estados Unidos y Colombia estaban moviéndose en direcciones distintas con respecto a ese tema, pero, pero tendremos más episodios en el futuro. Am, Bueno, sí, entonces, Andrés, conclusión. ay, no me des más conclusiones. No, 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 conclusión del ok, episodio y de la el serie. episodio. Sí. Bueno, entonces, muy contentos. Yo, la verdad, personalmente estoy muy contento de que entendí muchas cosas y le agradezco a Riley por tener ese tiempo de poder estudiar la historia de nuestro propio país a través de los ojos de un americano, porque aunque no lo crean las personas que nos escuchan, muchas veces nosotros tenemos cierto sesgo cuando leemos o hay mucha literatura que es bastante sesgada. Así que qué bueno tener esos ojos desde fuera que nos digan o nos muestren un poquito de nuestra historia, de lo que fue las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia y su historia como tal. Así que los esperamos en un nuevo episodio de este interesante podcast en el que hablaremos mucho más para que usted verdaderamente cuando se siente a hablar lo haga con propiedad. Esto es Ipaxiliados, Riley Dogwood, Andrés Carrillo. Muchas gracias.